inaugural de este seminario denominada Escenarios, Perspectivas y Retos de la Industria Deportiva en Uruguay en la pospandemia. Esta conferencia está a cargo de don Pablo Ferrari, subsecretario nacional de Educación Física, Deporte y Recreación de Uruguay. Adelante, por favor, don Pablo. Muchas gracias, Janet. Como les decía hoy en la presentación, es un honor y una responsabilidad hablar en nombre de la Secretaría Nacional de Deporte, dependiente de Presidencia de la República del Uruguay. Me acompaña también de la Secretaría el director de Área Federada, Eduardo Ulloa, y bueno, también Facundo Álvarez, que realmente si hay algo que destacar en él en varias cualidades es la articulación en todas estas cosas. Realmente siempre es una puerta de entrada en lo que es la virtualidad y la comunicación entre todos los actores del deporte, más allá de las fronteras regionales. Para nosotros, como les decía, es un honor estar acá y realmente podemos abarcar muchos temas porque el deporte tiene muchísimas aristas, pero vamos a centralizarnos en la consigna que ustedes nos marcaron y lo que tiene que ver con los desafíos post pandemia en la industria del deporte. Muchos podrán preguntarse cuál sería o cuál es el rol que tienen los gobiernos en materia de innovación, tecnología o emprendimiento. Para eso creo que sería oportuno que definamos por lo menos la postura que tiene Uruguay históricamente. No ha cambiado incluso con los cambios de gobierno, los cambios partidarios. Eso creo que ha sido una política de Estado desde su creación. Para los que no saben, ya por el año 1911 Uruguay tenía un organismo institucional que regulaba el deporte, que es la Comisión Nacional de Educación Física, creada en 1911. Eso generó una red de 114 plazas de deporte por todo el país. Menciono esto porque el deporte en aquellas épocas no era tan competitivo, solamente teníamos algunos deportes destacados, obviamente nuestro buque insignia que es el fútbol. Por eso también celebro la presencia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, y su vicepresidente, el doctor Gastón Tealdi, ambos amigos muy cercanos del trabajo del deporte diario. Esas plazas de deporte, les decía, acercaron lo que es el deporte, la actividad física y la recreación a la sociedad. Sería, podríamos decir, la intervención estatal en el deporte fue de esa manera. Pero por otro lado, ya también a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se dio un desarrollo privado del deporte con la creación de clubes y creación de federaciones de una manera muy particular, que quizás no todos los países lo han tenido, por lo menos comparados con algunos de la región, con lo que es el principio de la libertad de asociación. O sea, el Estado no está metido en la política en sí particular de cada una de las federaciones, les da libertad, obviamente dentro de un marco regulatorio, normativo, de estatutos, de respeto a las normas, pero obviamente con la impronta y con la no intervención de lo que es las políticas de Estado y obviamente de cada gobierno en cada periodo legislativo. Le diría que ahí se crearon muchísimos clubes, pero muchísimas también federaciones. Y esto lo recalco porque en realidad en ese principio de libertad que creemos, nosotros nos paramos desde acompañar la evolución del deporte en todos sus aspectos. En este caso la innovación, la tecnología y el emprendimiento de la manera que mejor se puede. ¿Cuál sería? O por lo menos creemos que es articulando el tejido estatal para que los privados aterricen y puedan invertir y puedan asistir en aquellas áreas que entiendan que la innovación y la tecnología debe aplicarse. Acompañamos ese proceso, no de una manera, como les decía, asistencialistas, primero porque tampoco hay una cultura de asistencialismo en ese sentido, sí de pretender que cuando vengan estos impulsos del área privada haya un acompañamiento del Estado, en este caso de la Secretaría del Deporte. Nosotros para eso tenemos algunos ejemplos y mecanismos por los cuales creemos que la Secretaría puede cumplir un rol importante.
en ese acompañamiento del impulso privado y el acompañamiento a las federaciones cuando quieran modificar, que esto es un continuo cambio permanente de tecnología e innovación, que es, por un lado, tenemos la Comprode. La Comprode es la Comisión de Proyectos Deportivos, que depende del área del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente, pero que la preside alguien de la Secretaría de Deportes, también la componen en su organismo las federaciones, el deporte federado, también los gobiernos departamentales, las direcciones de deporte, y ahí, obviamente, ese Comprode es una comisión de proyectos deportivos que logra, a través de renuncias fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, y por tanto de todos los uruguayos con nuestros impuestos, a que inviertan en el deporte. Se trata de exoneraciones tributarias, de una manera que ahora no vale la pena explicarla, pero que siempre estamos atentos en aquellos proyectos por los cuales se aplique, se incorpore innovación, se incorpore tecnología y obviamente se trate de proyectos con un emprendurismo que se destaque para que, bueno, obviamente sea de uno de los seleccionados, porque no todos los proyectos de Comprode son seleccionados. Eso lo que queremos es, obviamente, que esos proyectos prevean la eficiencia en la gestión de las obras, que agreguen valor al sistema deportivo nacional. Hay todavía una cultura en el Uruguay de la obra en sí y no pensarla en lo que es el mantenimiento, su gestión, su largo plazo. Por tanto, en este caso hemos tenido hasta anécdotas muy importantes. En la Secretaría de Deportes nos han presentado muchísimos proyectos con los cuales nosotros lo derivamos a la Comprode, y se nos acercó un proyecto importante, una gente muy, muy emprendedora, y que quería hacer unas 20 canchas sintéticas de fútbol y de multiuso también, a lo largo y ancho del país, una por departamento. Y bueno, cuando empezamos a averiguar lo que sería la inversión y cuál sería la tecnología que iban a aplicar, ustedes bien saben, los que están en el ambiente del deporte, lo que ha variado el tema de la tecnología en lo que es las carpetas sintéticas, tanto sea para atletismo, fútbol, hockey, rugby, lo que ustedes imaginen. Ellos seguían todavía con la idea de hacer la mayor cantidad de canchas, llegar una por departamento. Y bueno, en la inversión preveían hacer este tipo de carpetas, pero sin el shock pad, el famoso carpeta inferior o que no se ve en la superficie, que es de absorción de los impactos, tan vital y tan importante para el bienestar y la salud de los deportistas. Y bueno, nosotros sí le aceptábamos el proyecto si hacían menos canchas, pero con esa inversión, porque esa inversión obviamente que va debajo de la carpeta sintética supone un 20 hasta un 25% de aumento en el valor de la inversión original. Por tanto, todos los días estamos tratando de modificar, con la libertad que les decía de los inversores, la libertad de las federaciones de hacer sus inversiones de la manera que crean correcta, pero bueno, tratando de direccionar en aquellas cosas que entendemos posible para que, bueno, estos aspectos de tecnología e innovación estén presentes. ¿Y por qué esto le hacemos foco en este caso puntual? Le puse este ejemplo, porque para nosotros el deportista es el centro de todo. A partir del deportista y todo lo que lo rodea, los círculos concéntricos que se van abriendo, hasta llegar, por ejemplo, a lo que mencionaba Varela, Carlos, de tener un impacto en la economía, en el PBI, que coincido que es así. Tenemos que llegar a que ese deportista que es el centro tenga el bienestar, tanto en lo físico como en lo mental, y para eso hoy la ciencia está muy presente, está muy activa en lo que es la importancia de darle ese escenario al deportista. Bueno, también la innovación y la tecnología. Todos los que somos integrantes, los 7 integrantes de la Secretaría de Deporte, tenemos algo en común muy importante, que más allá de la pasión del deporte, todos venimos del deporte, cada uno en su especialidad, y hemos todos vivido a lo largo de nuestra historia en el deporte cambios. Yo, en el caso particular, estuve en el rugby muy vinculado y fui manager allá por el año 97, participé de las clasificaciones de Uruguay en los mundiales del 99 y 2003, y bueno, yo veía los emprendimientos que se hacían alrededor del equipo, de los técnicos, del staff,
Y en aquella época lo máximo que se llegaba, por lo menos en el primer mundial, era tener el VHS después del partido y analizarlo. Y bueno, y hoy me imagino contarles lo que pasó en los mundiales 2015, 2019 y lo que va a pasar en el mundial del 2023, que clasificó Uruguay también, con los chips de los jugadores acá atrás en la espalda, marcando todos sus movimientos en la cancha. Creemos que esa evolución que tiene el deportista en cancha lo ayuda obviamente a los entrenadores a tomar decisiones mucho más objetivas. Es lo que yo siempre digo, es como que desnuda a los deportistas en el buen sentido, ¿no? Y ahí ya no hay excusas. Si hablamos de otros deportes, en el atletismo, bueno, la carrera de una deportista ya está más tecnificada en el sentido de los movimientos, sabemos qué postura tiene, cómo apoya el pie, todas esas cosas que la ciencia y la tecnología han aterrizado en el deporte y han sido muy importantes para eso. ¿Eso por qué? Porque obviamente en el alto rendimiento, ya no lo que les decía de las plazas de deporte, la recreación y la educación física, en el alto rendimiento los resultados mandan. Nosotros estamos acompañando a las federaciones para que lleguen a sus mejores resultados en planes estratégicos, con medición de esos objetivos que ellos marcan en esos planes, pero obviamente que tenemos que cuidar bastante lo que es la salud del deportista. Yo recalco en este tema, participé de un foro ahora en París de la UNESCO en lo que es el antidopaje, y ahí había un panel de deportistas y recalcaban que muchos de ellos en estos Juegos Olímpicos de Tokio han tenido una sensación diferente, obviamente, porque lo hicieron en años de pandemia, en años previos de pandemia, la pandemia que hoy continúa, y sus resultados deportivos fueron de repente mejor de lo que esperaban, porque llegaron con muchísimo menos entrenamiento, menos cargas de pruebas previas, con lo cual esto habla de que de repente estamos con este afán de los resultados y las marcas y las metas que se marcan los deportistas y que empujan también todo el ambiente deportivo, saturando lo que son los físicos de los deportistas. Quizás deberíamos ponernos a pensar si este foro, este seminario, no sería bueno analizar a partir de estas consignas qué estamos haciendo con eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con ese deportista que le estamos exigiendo más, que hasta que incluso no está disfrutando el deporte? Bueno, hay muchos ejemplos de deportistas, búsquenlo en Tokio 2020, que han dado manifestaciones de que llegaron mejor, tuvieron mejor performance, disfrutaron mucho más lo que es su rendimiento deportivo. Otro aspecto que podemos colaborar con la Secretaría de Deporte es retomar ese vínculo previo a la pandemia que teníamos con la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que la verdad que es el órgano específico en esta materia, y ahí tenemos, la verdad, un desafío importante de seguir trabajando. Yo cuando estaba en la Unión de Rugby Uruguay trabajé con Echandi, que es mi predecesor en la subsecretaría, y presentamos proyectos a la Secretaría Nacional de Deporte para ser avalados por ANI, y obviamente no quedamos por poquito, porque obviamente no todos los proyectos pueden ser aceptados por un tema de fondos, pero la verdad que fue una experiencia interesante aplicando innovación y tecnología para el mejoramiento de los entrenamientos de los deportistas. Así que esa herramienta de la Secretaría de Deporte la vamos a reactivar. Y con Eduardo Ulloa también estamos trabajando, obviamente, lo que es el apoyo de las federaciones. Manejamos un presupuesto importante para Uruguay, de repente acotado a nivel regional en el contexto, pero les puedo decir que así como estamos priorizando lo que es el aumento de la base de los deportes, el aumento de niñas y niños practicando ese deporte para que esa base después derrame en una pirámide hacia arriba, hacia el alto rendimiento, estamos modificando los criterios para el apoyo y no tanto enfocándolo allá cuando están compitiendo a primer nivel y soportar lo que es el costo de los pasajes, los hoteles, los entrenamientos y las idas a Europa o a Estados Unidos para entrenar, sino también que esa inversión que la Secretaría de Deportes saca de todos los recursos que dan los uruguayos vaya también a la base. Bueno, creo que es momento, y lo estamos analizando con el área de deporte federado,
de que aquellas federaciones que trabajen mejor y más en lo que es la innovación y la tecnología puedan ser ponderados en lo que son los otros, los otros rubros que son los normales que siempre la Secretaría da. A mí se me preguntaba en esta consigna cuál va a ser los escenarios, las perspectivas y los retos en la industria del deporte en la pospandemia. Es difícil decir pospandemia, ¿verdad? Yo creo que lo que podemos estar de acuerdo todos es que estamos en pandemia ya con un conocimiento mayor a cuando nos iniciamos. Yo particularmente trabajé muchísimo en lo que es los protocolos. Le hago una breve reseña de lo que fue el tema de la pandemia en el deporte. Con orgullo lo puedo decir y con respeto hacia otros países. Creo que Uruguay, a nivel nacional y a nivel del gobierno, liderado por el presidente Lacalle, ha tenido un manejo de la pandemia excelente, pero excelente. Y a nivel de deporte, si bien, como se dijo, en el 2020 no se trabajó con público, nosotros decretamos la emergencia sanitaria en Uruguay, se decretó el 13 de marzo del 2020. Ya el 25 de abril estábamos liberando actividades físicas al aire libre de manera individual, luego de manera colectiva. Luego pasamos allá a los meses de julio, en los cuales empezamos con los espacios cerrados. En el 8 de agosto liberamos el fútbol, por ahí anda Alonso y Tealdi, que trabajamos muchísimo con ellos. Ellos trabajaron con un protocolo muy importante para el retorno del fútbol profesional. Seguíamos sin público, también lo hicimos con el básquetbol y comenzamos con lo que es el sistema de burbujas para permitir el ingreso de deportistas al país. La verdad, tuvimos finales de básquetbol de FIBA entre Quimsa, Argentina y Flamengo, 4 naciones de rugby, partidos de la Sudamericana, partidas de las Libertadores, eliminatorias. Íbamos a realizar una eliminatoria de handball en Florida, no se hizo porque los países no pudieron venir. ¿A qué voy con todo esto? Que Uruguay en el 2020, si bien tuvo problemas obviamente con la pandemia, podemos decir que menos los deportes de combate, que recién en diciembre, todos los otros deportes se pudieron realizar. Muy pocos quedaron sin terminar los campeonatos nacionales. Por tanto, yo soy más positivo en el sentido del manejo de la pandemia en el deporte. Creo que se trabajó bien. Los gimnasios sí cerraron en algunos momentos, pero también trabajaron muchísimo tiempo con aforo. Hemos trabajado con las cámaras de gimnasios, con los clubes, y realmente, si bien fue una situación incómoda para todos, no podemos decir que los gimnasios estuvieron cerrados en el 2020, no lo podemos decir. Y sí podemos decir que en el 2021, pasando los primeros meses que estuvo, la verdad, bastante complicado, se puede decir que tuvimos todos los deportes ya activos y además con la presencia de público. Ahí con el retorno del público fuimos muy moderados, como fue la conducta de todo el gobierno, de ir paulatinamente llevando los espectadores a los espacios deportivos, sean abiertos o cerrados, de una manera escalonada. Y bueno, eso nos permitió, la verdad, ser considerados a nivel regional como un hub sanitario deportivo. Nosotros manejamos que Uruguay, así como José lo marcaba como un centro para este tema, bueno, también es centro para muchas cosas. En este caso lo ponemos a Uruguay como centro sanitario deportivo, por eso es que, por ese manejo tan bueno de la pandemia, Sebastián Bauzá, con Alonso, el presidente de Lacalle y el presidente de la Conmebol, lograron las finales de la Sudamericana y la Libertadores femenina y masculina de la Conmebol. Eso no es casualidad, eso no llegó como un aterrizaje paracaidista, sino que llegó porque Uruguay trabajó muy bien la pandemia y trabajó muy bien la pandemia desde el punto de vista sanitario. También se hizo un Panamericano de karate hace pocas semanas en Punta del Este, aún con el cierre de fronteras con más de 500 deportistas, torneos internacionales de karting, eliminatorias de rugby para el Mundial de Francia. Podría enumerarles muchísimos eventos. Pasaron más de 5.700 deportistas extranjeros en el Uruguay. Todo eso porque hubo un buen manejo de la pandemia. Por tanto, a ver, lo que se nos viene, los desafíos,
es continuar con este manejo responsable de la pandemia hasta que nosotros no tengamos el levantamiento del decreto de emergencia sanitaria. Tenemos que seguir trabajando en estos aspectos. Felicitamos y agradecemos al mundo nacional, al deporte nacional de todos sus aspectos, los clubes, las federaciones, por el trabajo serio que han tenido. Siempre hay alguno que se salió de la norma, pero obviamente, además de la norma, como el principio también que marcó nuestro presidente fue el de la libertad responsable, no teníamos una batería de sanciones, ni eso era tampoco la idea, sino que la propia sociedad fue la que tenía que ir regulando esos aspectos de aquellas personas que no tenían la manera de cumplir y bueno, de repente se fueron de las pautas que marcaba el Ministerio de Salud Pública. Pero la verdad es un buen momento para agradecer porque realmente sin esos actores trabajando conjuntamente con nosotros hubiese sido imposible que hubiésemos tenido esta consideración a nivel internacional y que a nivel nacional, si nos miramos, tuvimos cercenamientos de algunas libertades, pero creo que en el deporte, dentro de todo, hemos podido hacer bastante y no me gusta compararme con los demás en lo negativo, pero creo que hemos sido en la región, la verdad que bastante diferentes a nivel positivo en este aspecto. Por tanto, desde la Secretaría de Deporte vamos a tener como desafío continuar con este concepto de hub sanitario deportivo, seguir recibiendo eventos, seguir tratando de que Uruguay sea considerado como un país serio en el sentido de las facilidades, del respeto a las normas. La Secretaría Nacional de Deporte, por ejemplo, para estas finales firmó un contrato muy importante con la Conmebol, donde hay muchísimas responsabilidades, obligaciones, derechos también, pero bueno, eso es porque realmente, lo digo con orgullo, somos un país que históricamente respeta las normas y trata de trabajar seriamente para que todas las ramas de actividad de la economía, para hablar de la economía, estén a gusto en Uruguay y sigan viniendo inversiones. Creemos que la participación privada, desde lo local como a nivel internacional, aterrizando en el Uruguay, le da valor a todo esto. Y bueno, así vemos cómo se están proliferando las sociedades anónimas deportivas en el Uruguay, con inversores en materia del fútbol. Vemos cómo otros deportes también crecen con los escenarios deportivos, con las mejoras de sus infraestructuras. Y bueno, en ese camino encuentra la Secretaría en un equipo, ya le digo, que todos provenimos del deporte, somos todos por cargos políticos, pero con conocimiento previo en el deporte, para poder trabajar juntos. Y bueno, creo que la capacitación, la unión de todos los conocimientos de todas las personas en este tipo de foros, en este tipo de seminarios es importante. Uruguay siempre va a estar a la orden para estos aspectos. Así que bueno, nada más que eso, dejarlos porque sé que hay otros panelistas también para seguir trabajando y particularmente yo en unos minutos con Eduardo Ulloa y Facundo nos tenemos que retirar porque vamos a participar de la apertura de una tienda muy importante, una marca internacional muy importante que aterriza en Uruguay en indumentaria. Es una marca que cada uno de nosotros cuando viajaba por temas deportivos la veía y decía que bueno que un día esté en el Uruguay y realmente eso también muestra que hay inversores del extranjero que traen sus tiendas, sus marcas acá, no solo por un tema comercial, porque sino obviamente que ven a Uruguay como lo que yo les decía, un país serio y un lugar donde se puede generar mercado. Es muy importante en todo esto lo que está pasando con el deporte femenino. Para nosotros es clave el desarrollo del deporte femenino, le ponemos énfasis y creo que también lo importante es acompañar a las federaciones, como lo que está haciendo en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol con el deporte femenino, haber traído la Libertadores femenina acá, realmente es importante. Hay un trabajo de Valentina Prego ahí en la UF muy relevante. Nosotros acompañamos esos proyectos, pero no descuidamos que sabemos que hay un mercado femenino y como se decía al principio, la industria de la vestimenta está muy atenta a nivel global, a nivel mundial, y bueno, en Uruguay tiene que aparecer ese despertar en ese aspecto. Nada más, no los quiero aburrir. José, Janet, muchísimas gracias por la participación y saben que desde la Secretaría de Deporte estamos a las órdenes para
para siempre ir generando valor a todo lo que es el ambiente del deporte, la actividad física y la recreación. Muchas gracias.